El mundo no es tan fácil, hijos míos. Tal vez me entenderán. Hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Les saluda a su profesor de la Academia de Ciencias William Freud, Josué Carpio, en esta oportunidad para invitarlos a que nos sigan en nuestra fanpage, donde nos ubican como Academia William Freud. Así también ingresen al enlace del grupo de WhatsApp para hacer sus consultas y también invitarlos a que se unan en nuestra página web, donde podrán obtener información respecto a nuestros nuevos eventos que estaremos dictando posteriormente. Bueno, sin más, comencemos con este tema muy importante para el área de física, como es el de magnitudes físicas. Bien, ¿qué es una magnitud física? Pues una magnitud física viene a ser una propiedad de los cuerpos que puede ser medida, por ejemplo, el tamaño, la extensión, el peso. En pocas palabras, sería medir algo conforme a una determinada escala. Aquí podemos visualizar n mayúscula alfa. Se refiere a que está representada esta magnitud por una cantidad, un número, cantidad numérica, acompañada de una unidad de medida, ¿correcto? Entonces, ya que hablamos de medición, ¿qué significa medir? Pues medir sería simple y llanamente comparar alguna extensión, longitud, volumen con una unidad establecida, ¿no?, que se toma de referencia. Se puede utilizar algún instrumento, e incluso en épocas anteriores se utilizaban diferentes objetos, inclusive partes del cuerpo, ¿no? Habrán escuchado del pie, la pulgada, la cuarta, etc. Entonces, ya conocemos qué es una magnitud, ahora hablemos de magnitudes físicas. Existen diferentes formas de clasificar las magnitudes físicas, como en este caso vemos las escalares y vectoriales, incluso existen las tensoriales, que las veremos más adelante en algún curso un poco más avanzado. También tenemos una clasificación mediante la extensión, la intención que tengan estas magnitudes, si son objetivas, si son no objetivas, si son fundamentales, si son derivadas, etcétera, ¿no? Entonces, hablando específicamente de las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, definiremos de qué trata cada una. Respecto a las escalares, pues estas están definidas por dos parámetros, su medida y su unidad. Existe un parámetro cuantitativo de la cantidad que representa esa magnitud y la unidad de medida. Con esos dos parámetros yo defino al 100% una magnitud escalar. Pero ahora definamos magnitudes vectoriales. Entonces, aparte de este valor de medición y de su unidad de medición, también necesito una dirección y un sentido, ¿no? Una dirección y un sentido para determinar a una magnitud vectorial. Por tanto, habrán escuchado hablar de los vectores, ¿no? Necesitan saber hacia dónde se dirige el vector velocidad, el vector desplazamiento, ¿no? Bien, entonces tenemos la diferencia entre escalares y vectoriales. Ahí podemos ver ejemplos de magnitudes físicas: la velocidad, el tiempo, la masa, la fuerza, la presión, la temperatura, el volumen, la aceleración, el área, el desplazamiento, etc. Bien, como dijimos, existen diversas formas de clasificar las magnitudes físicas. Una de ellas muy importante, ya que es la base para el Sistema Internacional de Medidas, es la clasificación mediante magnitudes fundamentales y derivadas. Veamos las magnitudes fundamentales. Son estas que se muestran: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, ángulo plano, ángulo sólido,
Estas dos últimas son auxiliares, no son del grado de importancia como las 7 primeras, pero se consideran como fundamentales. Cada magnitud fundamental está representada en el sistema internacional por una simbología, como la vemos en pantalla. Para la longitud la toma el sistema internacional como metros, para la masa en kilogramos, para el tiempo en segundos, para la intensidad en corriente en amperes, para la temperatura en Kelvin, para la intensidad luminosa en candelas, para la cantidad de sustancia en moles, para el ángulo plano en radian y para el ángulo sólido en estéreo radianes. Y también podemos ver la simbología que utiliza el sistema internacional para representar estas magnitudes físicas, ¿no? Ahora vemos las derivadas. ¿Qué significa derivadas? Que estas van a nacer de la combinación de las primeras, de las que vimos anteriormente, magnitudes fundamentales, como son el área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, torque, potencia, etcétera, etcétera. Existen muchas más. Bien, hasta este punto ya vimos la teoría básica para conocer las magnitudes físicas, como introducción al área de física 1. Ahora nos toca ver el análisis dimensional, que es la aplicación de esta teoría, ¿no? A lo que queremos llegar es a determinar las dimensiones de determinada magnitud. Por ejemplo, aquí tenemos las 7 magnitudes fundamentales con sus dimensiones, con su ecuación dimensional. Entonces, vemos que para la longitud, su ecuación dimensional viene a ser L, para la masa M, para el tiempo T, para la intensidad de corriente eléctrica I, la temperatura θ, para la intensidad luminosa J y para la cantidad de sustancia N. Necesitamos conocer las leyes que rigen en el análisis dimensional, ya que trabajaremos con ecuaciones dimensionales. A ver, recordando, tenemos 2 leyes básicas que debemos aplicar. La primera dice: cumplen con toda ley del álgebra, menos la suma y la resta. En su lugar se aplica el principio de homogeneidad, que quiere decir que cuando yo encuentre una suma o una resta dentro de mi ecuación dimensional, simple y llanamente reemplazaré por un igual, o no se va a ejecutar la suma de dimensiones o la resta de dimensiones. Y como segunda ley tenemos que para toda ecuación dimensional de constantes, de ángulos o funciones, su ecuación dimensional va a ser igual a 1, a la unidad. Bueno, hasta aquí, chicos, tenemos toda la teoría básica para aplicar en problemas en diversos campos el análisis dimensional. Veamos un pequeño ejemplo de aplicación. Muy bien, a ver. Muy bien, chicos, aquí tenemos el problemita que nos dice determinar las dimensiones de A sabiendo que este es igual a la fuerza por el área sobre la densidad. Bien, para conocer las dimensiones de una magnitud debemos de colocar corchetes para denotar que se trata de una ecuación dimensional. Entonces necesitamos conocer la ecuación dimensional de fuerza, necesitamos conocer la ecuación dimensional de área y la ecuación dimensional de densidad. Bien, comencemos. Pero profe, no me acuerdo cuál es la ecuación dimensional de fuerza. Ah, profe, la definición de fuerza: masa por aceleración. La masa m, la aceleración, vendría a ser una longitud sobre tiempo al cuadrado, exponente negativo, por ecuación dimensional del área. Ah, profe, eso es fácil. Longitud por longitud, quiere decir longitud al cuadrado, correcto. Ecuación dimensional de densidad.
Profe, no me acuerdo. Muy fácil. Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa m, volumen sería longitud al cubo, como pasa en el numerador, como exponente negativo. ¿Correcto? Continuemos. Ahora es hora de aplicar nuestras leyes del análisis dimensional, donde vemos que en el numerador ni en el denominador tenemos sumas ni restas. Entonces procedemos a juntar términos semejantes. M se queda como está, L sería bases iguales, los exponentes se suman, tendríamos L elevado al cubo. Correcto. T se queda como está, elevado a la menos 2, y por el denominador tenemos M L elevado a la menos 3. Por último tendríamos que hacer la simplificación. M en el numerador, M en el denominador, se simplifican. L a la menos 3 en el denominador, como pasa el numerador, como L al cubo. Pero profe, tengo L al cubo arriba también. Correcto, ¿qué hacemos? Bases iguales, los exponentes se suman. L a la sexta, ya. Por T elevado a la menos 2. Correcto. De esta manera estaría terminándose el problemita. Muy bien, chicos, no se olviden de ingresar a nuestra fanpage, seguirnos en el YouTube, ingresar a nuestra website y apoyarnos con su poderoso like. Hasta la próxima oportunidad.